Comienza Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino. Queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el Día del Señor, el día de Pentecostés, en el que se concluyen los sagrados 50 días de la Pascua y se conmemoran, junto con la efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos en Jerusalén, los orígenes de la Iglesia y el inicio de la misión apostólica a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Hoy finaliza el misterio pascual de Cristo con la efusión del Santo Espíritu sobre el colegio apostólico. Hoy celebramos el Día del Señor, el domingo, la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ascendió al cielo y que el Padre ha enviado a través de él el Espíritu Santo a la Iglesia para que podamos vivir la alegría de la resurrección, la alegría de la vida eterna. Celebramos hoy el domingo. Hoy, 5 de junio de 2022, celebramos el Domingo de Pentecostés. Cerramos con ello el tiempo de Pascua y reanudaremos en esta semana el tiempo ordinario. En este gran día en el que la palabra de Dios es grandísima, no solo con la vigilia de ayer de Pentecostés, con la misa de la vigilia, con la vigilia propia, con la lectura continuada o las lecturas de la misa de hoy que nos hablan y que nos impulsan a recibir el Espíritu Santo y a renovar el Espíritu Santo que un día recibimos en el bautismo. Tenemos un programa lleno de actualidad y lleno también del Espíritu Santo. Por eso, sin más, vamos a recordar a nuestros oyentes, querido Gonzalo Grandal, cómo pueden comunicar con nosotros y cómo pueden volver a escuchar nuestro programa. Como cada domingo pueden escuchar el programa en directo en el dial de Radio María España. También pueden hacerlo a través de la web radiomaria.es. Y una vez emitido pueden hacerlo a través del podcast de Dies Domini, que lo pueden encontrar en la web de Radio María, radiomaria.es. Para ponerse en contacto con nosotros, con el programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. El sumario de Dies Domini. Como cada semana, el Padre Julio Rodrigo nos traerá una anécdota edificante en su sección Desde mi parroquia. Y el Padre Leocadio Viedma, en su sección La liturgia del domingo, nos introduce en este Domingo de Pentecostés, esta gran solemnidad que celebramos hoy. Además de meditar la palabra de Dios, de un momento musical, tendremos la entrevista con José Iván Ávila, misionero de María Inmaculada, que está aquí ahora en Madrid, en España, misionero de Costa Rica, que nos hablará de la efusión del Espíritu Santo y de la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Y como siempre, para concluir nuestro programa, nos acompañará el Padre Miguel Benito con los santos de la semana. Queridos amigos de Radio María, como os decía hace unos minutos, tenemos la gran alegría de poder hablar con José Iván Ávila, misionero de María Inmaculada, que está en Costa Rica, aunque ahora mismo justamente está aquí en Madrid realizando varias charlas y adoraciones. Damos las gracias a este misionero que nos va a hablar un poco en qué consiste esta efusión grande del Espíritu que se materializa en la Iglesia Católica, en gran parte gracias a los nuevos carismas que han surgido, en concreto a través de la renovación carismática y de tantas realidades que siguen los caminos del Espíritu Santo. Muy buenos días, José Iván Ávila. Buenos días y gracias por estar con nosotros en Dies Domini. Buenos días, Padre Juan. Para mí una gran alegría saludarlo a usted y a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio, que damos gracias a Dios de antemano por este medio para llegar a tantas personas que
nos permite Dios llegar a sus hogares, a sus corazones. Entonces, pues muy buen día y feliz día domingo para todos. Para mí una gran alegría compartir con todos. José Iván, en primer lugar, preséntate un poquito a nuestros oyentes. Cuéntanos quién eres tú, estás casado, ¿verdad? Y tienes un pequeño. Pues cuéntanos un poco y a qué te dedicas, un poco así, en rasgos generales. Bueno, como dices, mi nombre es Iván Ávila. Estoy casado, tengo 33 años, voy para 6 años de casado. Tengo mi niño pequeño, 1 año y 3 meses, y me dedico a misionero a tiempo completo. La cosa un poco curioso, yo estudio en una universidad de religiosos, entonces siempre causa intriga, pero ¿cómo usted se dedica a tiempo completo estando casado? Bueno, es una curiosidad de nuestra comunidad, justamente. Yo pertenezco a una comunidad laical que se llama Misioneros de María Inmaculada. Nosotros tenemos una devoción bien marcada a la Virgen María, como el nombre lo dice, pero vivimos también lo que es el bautismo en el Espíritu. Vivimos este modo o este modelo de vivir la fe, y estamos en varias comunidades, en varios países, en Estados Unidos, en varios estados, en Latinoamérica también, en varios países, y pues yo me dedico a visitar estos países para tener encuentros de formación, para tener retiros, que es mucho de la espiritualidad de nuestra comunidad. Se viven mucho los retiros, y también para acompañar las comunidades. Entonces, pues más o menos a eso me dedico, ¿verdad? Viviendo una vida laica. Entonces, pues para ver cómo el Espíritu va suscitando estos nuevos modelos de servicio, del cual me siento muy feliz de haber sido llamado. Muy bien, Iván. Esta forma de vivir, ¿no?, totalmente la evangelización, como decías, la vives dentro de una comunidad de misioneros de María Inmaculada. Justamente te encuentras ahora aquí en España, en Madrid. Por eso hemos podido contactar contigo. Justamente, ¿qué es lo que estás haciendo aquí ahora estos días? Bueno, acá en Madrid vamos a tener, ya tuvimos una adoración eucarística con oración. Vamos a tener el día de hoy, en la noche, vamos a tener una serenata al Espíritu Santo con Jesús sacramentado expuesto. El día de mañana vamos a tener una asamblea de oración donde tendremos cantos, alabanza, y tendremos también una reflexión, y como siempre, pues es usual, oramos después de la reflexión por los diferentes temas que el Espíritu Santo pues mueve ahí. Entonces también tendremos otras actividades, las cuales van como en ese mismo tono, ¿verdad? Asambleas de oración, adoraciones acá en Madrid, y esto también con el propósito de tener un retiro en el mes de septiembre. Estamos concretando la casa de retiro, las fechas están por ahí, pero apenas tengamos ya todos los temas bien definidos, los hacemos llegar a través de los diferentes medios aquí, como de las redes sociales. Ok, justamente todas estas reuniones y adoraciones y formación las estás realizando en una parroquia aquí en Madrid, ¿no? En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Fátima. Correcto, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, junto con el padre Giacomo Alpori. Ok, que tienen allí también una gran comunidad de la renovación carismática. Bien, pues Iván, yo quisiera que en primer lugar a nuestros oyentes siempre les gusta en este magazín de la mañana, siempre invitamos a personas que nos den su testimonio, y al final es lo que más ayuda, es lo que más nos hace vivir hoy, el domingo, más el día de Pentecostés, el día dedicado, que debía haber muchos más domingos dedicados al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como que es el final del misterio pascual, pues celebramos el día de la efusión del Espíritu Santo. Cuéntanos, ¿qué conversión se ha dado en ti, o qué bautismo en el Espíritu recibiste que te ha hecho vivir desde entonces pues entregado al Señor? Y explica a nuestros oyentes un poco en qué consiste esta relación con el Espíritu Santo. Sí, es muy, muy curioso, padre, porque justamente yo vivía una vida desentendida de la fe, entiéndase por esto, completamente ausente de la fe. A mis 20 años tengo un retiro
espiritual con esta comunidad a la que tengo también ahora la gran bendición de servir. Y yo llego sin ningún prejuicio en mi cabeza ni nada, simplemente un muchacho, como solemos decir, de mundo, que me gustaban mis borracheras, mi tomadera, mis amigos, etcétera. Me invitan a un retiro, y lo curioso de esto es que dentro de mí algo me decía que tenía que ir, pero lógicamente yo estaba renuente porque yo pensé que iba a hacer lo mismo, que iba a hacer esto y lo otro, como estaba acostumbrado, tal vez algunas actividades que había asistido. Lo curioso es que cuando yo llego al retiro, que me doy cuenta que voy a estar en una casa de monjas por 3 días, un muchacho acostumbrado a la fiesta, y yo digo, ¡qué aburrimiento! Yo no sé en qué momento yo acepté venir para acá. Yo dije, no, qué aburrido. Y así, literalmente, yo dije, voy a ver si hay una muchacha bonita aquí en el retiro, por lo menos para charlar con ella el fin de semana, y pasar el rato. Pero ¿qué pasó? Que justamente en la primera oración, yo nunca había estado en una oración de estas, y una oración muy sencilla. Simplemente nos dicen, levántese y abra sus manos como en señal de apertura de corazón. Y el que está dirigiendo dice, ven Espíritu Santo. Ahí cambió mi vida. Desde ese momento, y por eso yo siempre digo, una de las oraciones más poderosas que nosotros podemos decir es, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Porque cuando nosotros decimos eso, estamos haciendo partícipes de una promesa de la Sagrada Escritura. Y cuando la persona que está dirigiendo dice, ven Espíritu Santo, yo sentí, más que en el cuerpo, porque hay personas que creen que el sentir es algo de las emociones corporales o de la parte sensible del ser humano. Si bien es cierto, se afecta en alguna medida, ¿verdad? Lógicamente, pero es algo que uno siente dentro. Yo sentí algo dentro de mí que cambió. Y lo curioso, y lo que yo siempre digo es, yo no llevaba ningún prejuicio, tampoco llevaba así como una expectación que me hiciera estar emotivo. No, yo sentí, y a partir de ese retiro, bueno, de la primera oración, pero durante todo el retiro, pues yo viví lo que fue el bautismo en el Espíritu, que el cardenal Cantalamessa, que es uno abiertamente, ¿verdad?, promotor del bautismo en el Espíritu, dice, es necesario para todo cristiano. Yo lo puedo decir desde mi experiencia de vida, porque fue la manera en la que yo salí de ese retiro y nunca, todo lo que me acompañaba, o sea, los vicios y todo eso, no me hicieron falta. Fue algo así, inmediato, ¿verdad? Y lógicamente que ha llevado un trabajo, ¿verdad? El trabajo del crecimiento y profundización de la fe, pues ahí vamos todos. Pero fue ese inicio, ese empujón, ese soplo, por eso la palabra espíritu, ¿verdad? Es ese soplo de Dios en la vida de uno que le hace abrirse a este mundo espiritual. Yo lo comparo como el que está muriendo y le ponen estas placas desfibriladoras, estas placas que le hace pa. Es como que el espíritu te abre al mundo espiritual, te abre tus sentidos espirituales, tus ojos, y lo que antes no podías percibir, ahora lo puedes hacer por la gracia del Espíritu Santo. Lo que antes no te gustaba, ahora te llama la atención. Entonces, pues por ahí es mi experiencia con el bautismo en el Espíritu, y pues lógicamente ya después una cosa lleva a otra, y pues aquí estamos ya por varios años, si no me equivoco, ya 13, 14, de servir a tiempo ya, completo prácticamente. Desde el inicio yo me sumergí en esto. A partir del 2014 ya entré, sí, que ya no trabajé más ni nada, y me dediqué ya a tiempo completo. Todos los bautizados hemos recibido esta consagración al Espíritu Santo, porque en definitiva hemos sido sumergidos, no hemos sido bautizados,
en el Espíritu Santo por el misterio pascual de Cristo, en el Padre, ¿no? Por eso es en las tres personas divinas, ¿no? Pero es verdad que hemos de redescubrir las gracias que hemos recibido en el bautismo y claro está, es la unción del Espíritu Santo en nosotros que hemos de descubrir, como decías, ¿no? El renovar en nosotros la vida de Cristo resucitado. Decías, ¿no? Que es como cuando somos desfibrilados, que experimentamos que revivimos nuevamente y que se abre dentro de nosotros un nuevo horizonte, una nueva forma de vivir, una nueva forma de sentir también, ¿no? La fe, no solamente como un sentimiento, como decías, emocional, sino como algo mucho más fuerte, ¿no? Que transforma nuestra existencia de tal manera que recibimos dones sobrenaturales, ¿no? Que recibimos dones pues de sabiduría, de gracia, de palabra, de conocimiento, de discernimiento. Bueno, todos los dones que el Espíritu Santo tiene y todos los frutos también, ¿no? Del Espíritu Santo. Y esto muchas veces como que lo hemos vivido o lo vivimos pues como un poco como en teoría, pero gracias a Dios siempre Dios ha suscitado en medio de su iglesia a través de realidades, a través de las órdenes, a través de santos, a través de muchos tipos, ¿no? de formas de vivir la fe que suscitan y que materializan la acción del Espíritu como de una manera muy patente, ¿no? Y una de ellas pues es gracias al Concilio Vaticano II surgiendo la renovación carismática católica. Cuéntanos un poco, cuenta a nuestros oyentes, ¿en qué consiste también lo que es la comunidad en la que tú vives en referencia a lo que es a la renovación carismática? Porque muchas veces como que no se comprende, es muy amplio y a la vez pues también muy concreto, ¿no? En cada comunidad. Cuéntanos un poco. Bueno, la renovación carismática como pues movimiento, lo situamos iniciándose en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo. Y pues comienza este proceso en donde se comienza, como decía usted, padre, a vivir tal vez de una manera más intensa esa relación con el Espíritu Santo, o tal vez más intensa en el sentido de más abocada a, ¿verdad? No que otros no lo tienen, sino pues que es lo característico. Y pues a raíz de esto comienza todo movimiento, pero ¿qué pasó con el tiempo? Que fueron naciendo grupos de oración e incluso comunidades religiosas, porque también hay comunidades laicales que viven esta misma experiencia de fe, pero que van formándose individuales a este primer movimiento de renovación carismática. Comunidad tal, comunidad tal, comunidad carismática tal, pero no necesariamente pertenecían al movimiento de renovación carismática como movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la iglesia ahora en el papado del Papa Francisco? El Papa hace lo que se llama charis, inicia lo que se llama charis, que es un sistema de comunión mundial. De hecho, esto no es en una parroquia o en una diócesis, ni siquiera en un continente, es mundial. Entonces, ¿qué dice el Papa Francisco? Bueno, todas las comunidades religiosas, grupos de oración y todo lo que va en la línea del bautismo en el Espíritu, que vive el bautismo en el Espíritu, está englobado en charis. Y a charis le llama renovación carismática. Entonces, ¿qué es la renovación carismática hoy? Más que un movimiento, es una forma de vivir la fe. Y donde pertenecen muchísimas comunidades religiosas, laicales, grupos de oración que pertenecen a este movimiento llamado renovación carismática, pero que ya no es un solo movimiento, sino que es el nombre que engloba a toda esta manera de vivir la fe. Es como si hiciéramos un instituto, no sé si existe, que englobara a todas las órdenes contemplativas, por ejemplo. Entonces, las engloba todas, les da un sistema de comunión en donde pues se suscitan encuentros, qué sé yo, para conocerse. Al menos en mi país esto está avanzando muchísimo. De hecho, hace poco
me reuní con el que coordina esto a nivel país y pues dice que en Costa Rica va avanzando muy bien y es una buena iniciativa. Bueno, de hecho es el mismo Espíritu Santo que ilumina al Papa Francisco y hace esto para darle orden y para darle comunión también a estos grupos. Sí. Qué difícil es atar, ¿no? Digamos, o tener bajo un solo prisma las riquezas del Espíritu Santo, pero claro, hay que hacerlo de alguna manera para que, como decías, no se rompa nunca la comunión y se pueda dar, ¿no? Siempre pues la vida de la gracia. ¿Puedes contarnos a nuestros oyentes también de qué manera este bautismo en el Espíritu, unas características así propias, no solo de tu experiencia, sino cómo se da esto? ¿Cómo se da? Claro. Porque puede darse de muchas maneras. Yo siempre lo explico así. Hay que entender esto por el origen, sin pretender que solo hay una manera de relacionarse con el Espíritu Santo, porque como usted lo decía, padre, o sea, el Espíritu Santo no es un monopolio, no es un monopolio, es simplemente que el Espíritu Santo es el que lleva la evangelización en la iglesia. Si nosotros volvemos a la fiesta de Pentecostés, que fue en sus inicios el Shavuot judío, que por cierto se celebró, creo que no sé si un día atrás o dos, sí. ¿Verdad? Si no me equivoco. Sí. Bueno. El jueves o el viernes, creo que sí. Entonces, Shavuot era la fiesta en el calendario agrícola, era la fiesta de las cosechas, de entregar las primicias. Y también en la parte ya más litúrgica se celebraba la institución de Israel como pueblo, porque ellos celebraban que se les entregó la ley y pues la ley les hizo pueblo. Entonces, la fiesta de Shavuot es muy significativa para los judíos. Siendo los apóstoles judíos, estaban también reunidos. ¿Qué hacían ellos? Bueno, pasaban toda la noche, leían, si no me equivoco, el libro de Ruth, leían algunos libros, oraban en la noche, pasaban toda la noche en vela, orando, reparando también un poco el hecho de que de la desobediencia del pueblo. Entonces, si el pueblo fue desobediente, pues nosotros pasamos toda la noche orando y esa fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot justamente fue la fiesta en la que el Espíritu Santo quiso hacer Pentecostés. ¿Por qué? Porque si lo vemos así, había gente de muchísimos lugares en Jerusalén porque venían a entregar sus cosechas y donde hay alimentos hay mercado, ¿verdad? Entonces, no solamente me llevo un saco para que fue mi primicia, sino que me llevo dos porque lo comercio. Había mucho comercio en Jerusalén y de hecho lo vemos en la lectura de Hechos de los Apóstoles donde dice que venía gente de muchos lugares, por lo mismo, porque era un evento masivo. Ahí es donde el Espíritu Santo hace predicar al apóstol Pedro y tiene toda esta experiencia de efusión. Entonces, entendemos esto como la manifestación externa de la iglesia evangelizadora, porque la iglesia, algunos creen que la iglesia nace en Pentecostés. Yo le digo, no. Según la formación nuestra, la iglesia nace con la sangre y el agua de Jesucristo el Viernes Santo. El día de Pentecostés la iglesia se hace pública. Inicia esa labor evangelizadora de la iglesia, esa labor que no cesará hasta el final de los tiempos, de llevar el evangelio. Entonces, nosotros tenemos algo que llevamos, un contenido, un mensaje que es el evangelio y un medio que es el Espíritu. El evangelio se lleva justamente así inició y así será por los siglos hasta que Dios quiera, ¿verdad? Hasta que ya Dios decida que es el final. Muy bien. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, entendemos, por ejemplo, el apóstol San Pedro, un antes y un después de Pentecostés. Antes de Pentecostés tenía mucho miedo. Después de Pentecostés se levanta a predicar. Entonces, la efusión del Espíritu Santo, lo que busca en el cristiano es que todas esas, como decía usted, somos templo del Espíritu Santo, pero hay que redescubrirnos como templo del Espíritu. Y que todos esos conocimientos que hay o todo ese potencial que hay en mí, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cuando yo me abro a su acción, Él utiliza de mí como instrumento para llevar ese mensaje de Jesucristo, para vivirlo y llevarlo.
Entonces, el bautismo en el Espíritu lo que busca, Padre, es reavivar en el cristiano las verdades de fe, que el cristiano redescubra por el Espíritu las verdades de fe, redescubra también la grandeza que reside en ser cristiano y la necesidad de llevarle el mensaje de Jesucristo a las demás personas. Entonces yo lo comparo como estas mezclas que vienen dos masas que se tienen que unir una con la otra. Si utilizas una sola no funciona, queda como muy suave. La otra es como un líquido que hace que la masa se ponga dura, esta mezcla epóxica. Sí. Cuando lo mezclas se pone muy duro, pero si lo utilizas aparte no funciona. Entonces nosotros tenemos muchísimas cosas, todos somos especiales, todos podemos hacer grandes cosas por la iglesia, por la humanidad en sentido general. Pero necesitamos ese catalizador en mi vida, que me despierte esas verdades, que yo diga, no son realidades meramente intelectuales, son más que eso, ¿verdad? Entonces, nosotros oramos, se entra más que nada, esto se da del bautismo en el Espíritu, en un encuentro que se llama Seminario de Vida en el Espíritu, donde se proclaman las verdades del querigma, que pues no son solamente de estos movimientos, sino que es una verdad en la iglesia, el querigma. Entonces, ¿por qué se le anuncia? Porque la persona tiene que saber, tiene que tener una base, no va a recibir lo que no conoce. Entonces, en ese sentido se le da esa base formativa y específicamente el acto, que no es un sacramento, ¿verdad? Y siempre nosotros explicamos, el bautismo en el Espíritu no es un sacramento. Es que nosotros pedimos al Espíritu Santo de la siguiente manera: ven, y se ora y se clama juntos, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús y concédenos un bautismo en tu presencia para poder ser testigos de Cristo en el mundo, para poder llevar este mensaje a los demás, vivirlo y llevarlo en el Espíritu, Y si te parece, Iván, vamos a hacer una parada, vamos a pedir al Espíritu Santo a través del canto y de la música, una canción que nos trae Gonzalo Grandal. Cuéntanos, Gonzalo. Hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar una canción del Espíritu Santo. Se llama Ven Espíritu Santo, del grupo Si7. Como hemos escuchado en la primera lectura, o vamos a escuchar, vemos cómo el Espíritu Santo inunda la estancia donde se encontraban todos los apóstoles. Entonces yo os invito con esta canción a pedir el Espíritu Santo, a pedir que inunde el corazón de cada uno de nosotros, para poder así abandonarnos al Señor, para poder hacer su voluntad. Ven, ven Espíritu Santo, ven, llena este lugar, quémanos con tu gracia, danos libertad. Ven, ven Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Continuamos en nuestro programa de Dies Domini. Acabamos de escuchar la canción Ven Espíritu Santo de Si7. Continuamos con la entrevista, con la charla con José Iván Ávila, un misionero desde Costa Rica, misionero de María Inmaculada, que nos está hablando de la efusión del Espíritu en este día de Pentecostés. Y Iván Ávila, nos hablabas antes de cómo a través de la predicación San Pablo anunciaba el querigma, y de esta manera sí hoy en la Iglesia seguimos realizando la predicación, y a través de esto el Espíritu Santo mueve nuestros corazones.
Esto que dice San Pablo, ¿no? Decías del anuncio del querigma, que es el primer medio, ¿no? La predicación, porque dice que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que lo que estamos escuchando es la verdad, ¿no? Y ese es el inicio, al final, ¿no? De la predicación cristiana y lo que transformaba las vidas. Por tanto, nuestra vida puede ser transformada constantemente cada vez que oramos, cada vez que es pronunciado el nombre del Señor, que es nuestro Salvador. Bien, pues, José Iván, para terminar, danos una palabra para nuestros oyentes de ánimo, de confianza, de fusión en el Espíritu, para que todos en este domingo de Pentecostés pues podamos recibir todas las gracias que Dios quiera darnos. Bueno, yo siempre insisto en que el Evangelio no se lleva como vender un producto de mercado, no es porque se lleva por llevarlo, sino que yo estoy en lo que estoy porque el vivir la fe ha mejorado mi vida en todos los aspectos, porque seguir a Jesucristo es para mí, o ha sido para mí todos estos años, un cambio de vida completo, total, pasar de la tristeza, de la amargura a la felicidad, pasar de tener los ojos clavados en la tierra para levantarlos y decir, caramba, hay una mejor manera de vivir. Entonces, mi motivación para todos en este Pentecostés es abracemos la fe y vivamos la fe intensamente. Dejemos que el Espíritu Santo nos lleve y nos sumerja en las verdades de la fe, en la palabra de Dios, de tal manera que todos los días de mi vida sean días de transformación, dejar que la palabra de Dios, que la gracia de Dios cambie, nos transforme. Yo siempre digo que uno de los tesoros más grandes que tenemos es poder levantarme en la mañana, hincarme, levantar mis manos y saber que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo alcanza, que es no solamente escuchándome, que está atento a todo, al 24 horas al día, 7 días a la semana de mí. Entonces, ¿cómo no levantarme yo y sentirme motivado para vivir? Sentir que los problemas que tengo, si bien es cierto, algunos más grandes, otros más pequeños, en Dios se sumergen y en Dios encontramos esperanza. Yo le decía a un hombre que está pasando por una situación muy difícil, porque perdió su matrimonio, porque está en una situación muy dura. Yo le decía, no te aferres a nada más que la fe, porque la fe es la que te permite ver por encima de esta muralla que está delante tuya. Porque la fe es la que te dice, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay enfermedad que no pueda ser curada, para Dios no hay problema que no pueda ser resuelto. Entonces yo siempre hago un llamado a vivir la fe práctica, no teórica, porque teórica pues tiene miles de riquezas, pero cuando vives, cuando te levantas y levantas tus manos y sabes que hay un Dios escuchándote, que nada puede ir mal en tu vida, aunque hayan claros y oscuros, lógicamente. Pues José Iván Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio María, que no sea la primera vez, otras veces que estés por Madrid, y si no, con las nuevas comunicaciones podremos comunicarnos, si no desde aquí con Costa Rica. Así que muchas gracias, claro, José Iván, misionero de María Inmaculada en Costa Rica, que lleva dedicando su vida durante varios años ya, casado y con un hijo. Te damos las gracias, José Iván Ávila, y también nuestros oyentes, por mostrarnos también la riqueza maravillosa del Espíritu Santo que se manifiesta en la Iglesia, en nuestra Iglesia, la Iglesia Católica, y a imagen también de María, nuestra Madre, ella que se ha dejado secundar totalmente por el Espíritu Santo. Pues tenemos qué mayor modelo que nuestra Madre. Muchas gracias, José Iván. Padre Juan, a usted las gracias, a todos hermanos que nos escuchan. Verdaderamente una alegría compartir con ustedes. Yo me siento muy, muy, muy feliz, muy agradecido con Dios y con el Padre, que a través de este medio pues nos da Dios la oportunidad de llegar a todos ustedes. Entonces, un gran abrazo,
cuenten con mis oraciones, oren por nosotros, y yo sé que esta va a ser la primera, pero no la última, Padre. Claro que sí. Así Dios mediante, así será. José Iván Ávila, muchas gracias, un abrazo fuerte. Un gusto, feliz domingo.